de deontología y así cortita es la clase, ¿sí? ¿Se logra ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos a ver generalidades de la medicina legal. Primero vamos a definir la medicina legal. Según Juan Antonio Gisbert Calabuig, que es el referente internacional en el área de medicina legal y forense, la medicina legal es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional del jurista y cuya resolución se funda total o parcialmente en ciertos conocimientos médicos o biológicos previos. Básicamente, en esta área del contexto legal, el jurista se va a basar en lo que el médico le vaya a decir. Hay sinónimos, ¿no? Para algunos se separa y de hecho en algunos países o estudias medicina legal como tal o solo estudias medicina forense. ¿Qué es la medicina legal? Estrictamente significa el estudio de las cuestiones médicas relacionadas con las leyes. Por eso es que les decía que en algunos lugares solo la medicina legal es una especialidad y aparte la medicina forense es como otra especialidad. ¿Qué es la medicina forense? Es el actuar del médico en el foro judicial. ¿Qué es un forense? Para que entiendan por qué habla del foro judicial. Un forense es una persona que con sus conocimientos, con su saber, ayude en la administración de justicia. Que con los conocimientos que tiene pueda ayudar a resolver determinados casos y se pueda administrar justicia de manera correcta. Entonces, puede haber, como hay médicos forenses, odontólogos forenses, bioquímicos forenses, ingenieros forenses, zapateros forenses, jardineros forenses, botánicos forenses. Cualquier persona que con su expertise y conocimiento ayude en la administración de justicia se considera un forense. En este caso, el médico que va a ayudar en la administración de justicia con sus conocimientos se denomina médico forense y esa área se llama medicina forense. Estos dos sinónimos se unen y conforman lo que es la medicina legal y forense. Es una ciencia que sirve de vínculo de la medicina con el derecho y recíprocamente aplica a uno y otro las luces de los conocimientos médicos y jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que tanto la medicina legal y forense ayuda al área del derecho como ayuda al área de la medicina como tal. O sea, no es solamente, en este caso, la medicina legal y forense, no solo se puede aplicar en el foro judicial, sí está muy relacionado, pero también puede ayudarnos en el área médica para resolver ciertos casos o ciertos eventos que sufren nuestros pacientes. Dentro de lo que es el área legal, es una importante ciencia auxiliar, es insustituible, porque sin esta no se puede concebir una correcta administración de justicia. No, un abogado obviamente no va a ir a hacer una autopsia, no va a ir a hacer la evaluación de agresiones, de violencia, de dar días de bajas, porque no es su área, no la conoce y es por eso que el médico legal y forense es tan importante en este sentido. ¿Con qué áreas del derecho se relaciona la medicina legal? Se va a relacionar con el derecho penal, obviamente porque en el derecho penal están tipificados los delitos en el Código Penal de todos los países. Y al ayudar a resolver casos donde esté involucrado la comisión de delitos, la medicina legal y forense se relaciona por eso con el derecho penal. También se va a relacionar con el derecho civil, sí, también se va a relacionar con el derecho civil, en cuanto también puede servir la experticia del médico en la resolución de algunos casos o de algunos eventos que puedan ocurrir en esta área.
En el derecho laboral también, porque es el área de la medicina legal, en este caso, el que, por ejemplo, va a evaluar incapacidades, el que va a evaluar la pérdida de funcionalidad de un miembro, el que va a evaluar si hay una discapacidad, el que va a evaluar días de impedimento, etcétera, ¿no? Junto con el médico laboral. Y influye mucho también en el derecho familiar, especialmente en el área de paternidad, maternidad con la genética forense. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No, No, doctora. doctora. ¿Cómo se divide la medicina legal y forense? Les había dicho en la primera clase y en muchos de los grupos prácticos que la medicina legal es súper amplia. No solamente es el área de los muertos, que es la tanatología, ese es un pedacito de la medicina legal. La medicina legal va a tener jurisprudencia médica. ¿Qué quiere decir? Va a tener mucha información, bibliografía, textos, libros que puedan avalar el trabajo que está realizando. Eso se llama jurisprudencia médica. Documentos que se puedan consultar para poder avalar el trabajo que está realizando un médico legal. Ese es un área. El que se dedica a recopilar todo lo que es jurisprudencia médica, en el caso de sentencias constitucionales, libros, autores, trabajos, investigaciones, hace jurisprudencia médica. La otra área de la medicina legal es el de las lesiones, se llama lesionología y está muy asociado a lo que es la traumatología forense. No es una área amplia esto de las lesiones, cómo se producen, cuál es el arma que ha producido, el mecanismo de producción, etc. También trabaja muy de cerca con la medicina laboral. Dentro de la medicina legal, como les había mencionado, la medicina laboral trabaja de la mano. Si bien el médico laboral se va a encargar de evaluar al trabajador, el médico legal es el que da, si hay alguna lesión o daño por el trabajo realizado, es el que da días de impedimento o el que determina si hay cierto grado o no de incapacidad. El área por la que más se conoce a la medicina legal y forense es el área de tanatología. Tanatología significa estudio de la muerte, tanatos es muerte. Entonces, este es el área de la medicina que se encarga de determinar causas de muerte, data de la muerte, hace cuánto ha sucedido, cómo ha sucedido, en qué lugar ha sucedido, de acuerdo a determinadas situaciones que se va viendo. Otra área donde ingresa la medicina legal, más que ser parte de la medicina legal ingresa en el área de la criminalística. En esta área de la criminalística es donde se trabaja junto con las otras áreas, con el investigador, con el bioquímico forense, con el fotógrafo forense, con el planimetrista forense. Ya vamos a ver, como pueden ver, que hay varias profesiones u ocupaciones que pueden ayudar en esta área de criminalística y se los considera forenses, ¿no? Vamos a ver también el tema de asfixiología, que es amplio. El tema de las asfixias es frecuente, entonces es importante conocer. La sexología médico-legal también es importante, no solamente en el tema de trastornos de conductas sexuales, sino también el tema de violencia sexual. La tocología médico-legal, que está relacionada con el tema de la ginecobstetricia médico-legal, ¿no? El tema de parto, puerperio, embarazo, abortos, etc. La criminología, que es el estudio de cómo una persona puede convertirse en un criminal, el estudio de la mente del criminal, qué tipos de criminales hay, cómo se comportan, de dónde surgen las teorías de cómo salen los criminales, etc. Eso es la criminología. También tiene el área de psicopatología y psiquiatría médico-legal y psicología médico-legal también, que hoy en día son áreas que han crecido muchísimo. Y también tenemos, aunque no crean, dentro de la medicina legal, lo que es la medicina legal social, donde se estudian cómo influye
cómo influye el tema del crimen, el tema de los criminales, las familias disfuncionales, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia contra la mujer, el tema de los suicidios en la población, cómo se puede prevenir. Recuerden que la medicina social es más preventiva. ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo abordar ciertos casos, etcétera? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctora. No, doctora. No, doctora. Y en resumen, así chiquitito, la medicina es un conjunto de conocimientos destinados a prevenir enfermedades y a la recuperación de la salud de las personas. Eso es la razón por la cual nosotros entramos a estudiar medicina. ¿Qué hace el derecho? Es un sistema de normas susceptibles de sanción coercitiva que regulan la organización de la sociedad y las relaciones de las personas. Eso hace el derecho. La medicina legal y forense es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales, pero también nos puede ayudar a resolver ciertos temas médicos, ¿no? Para protegernos, defendernos y cuidarnos. Y la lista de abajo, que es la que les acabo de mostrar, ¿no? En resumen, eso es la medicina legal, a eso se refiere. Estas son básicamente todas las áreas que vamos a ver. Aquí me olvidé poner que es también muy importante el área de toxicología, que generalmente entra en el área de criminalística, pero que sí vamos a ver también. Y se resume en estas áreas. Esto es lo que en todo el semestre vamos a conocer. Quisiera que conozcamos a mayor profundidad, sí, pero por el tiempo vamos a conocer lo más importante. Ahora, dentro de todo esto, de la medicina legal y forense, hay un área muy, muy importante que debe desarrollar el médico legal y forense. De hecho, todos. Ustedes han llevado una materia, todo un semestre en lo que es la deontología médica o la ética médica, ¿no es cierto? ¿En qué semestre llevan? ¿Tercero? Tercero, ¿No me doctora. recuerdo? Sí, Tercero. doctora, tercero. La ética médica no puede estar o faltar en ninguna especialidad, menos en la medicina legal y forense, ¿no? ¿Qué significa deontología? Viene de dos voces griegas, deontos, que significa deber, y logos, que significa tratado o estudio. Es el estudio de las obligaciones y derechos, en este caso de los médicos, y estas obligaciones y derechos tienen que ser éticos como legales. Los médicos tenemos obligaciones y tenemos derechos, pero nuestro actuar, lo que somos, el ejercicio de nuestra profesión, tiene que ser siempre ético y estar dentro del marco de la legalidad. Una vez que está fuera del marco de la legalidad, estás fallando o faltando a tu juramento hipocrático y estás faltando a tu ética profesional. La práctica médica en la mayoría de los países se controla por leyes y normas, pero también se controla por un código de conducta que no está impuesto por la ley. Y esa es la ética médica. Normas implícitas dentro de lo que es esta comunidad médica, dentro de tu trabajo, con los colegas, con las enfermeras o con cualquier personal en salud y sobre todo con tu paciente, es lo que te va a dar tu ética médica. La medicina, por esta razón, se sustenta en este principio del servicio al ser humano en función de su salud. Sus objetivos son, cuando estudiamos medicina, lo primero que queremos es propiciar bienestar físico y también mental a nuestro paciente. Curar en lo posible su enfermedad o, si no se puede, aliviarle y darle una mayor calidad de vida. La ética del médico es antropocéntrica. Esto quiere decir que su centro es el ser humano. Es humanista. Nos encargamos del ser humano, nos tenemos que encargar del ser humano, de nuestro paciente, no solo físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente, para que así pueda alcanzar
ese concepto de salud que tanto habíamos visto en medicina social, ¿uno se acuerdan? Que la salud es el estado de bienestar físico, mental, social y emocional, y que tengamos la capacidad de funcionamiento adecuada para poder conservarlo. Dentro de lo que es este tema de la deontología y lo que hemos estado viendo, surge este concepto, el acto médico, ¿no? ¿Qué es el acto médico? Se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente. A eso, o sea, tu trato con el paciente, lo que tú hagas con tu paciente, te va a dar una ética médica individual. Pero también lo que tú hagas lo va a ver la sociedad, y eso es una ética médica social. El acto médico, por lo tanto, es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como los que deriven directamente de estos. Todo lo que tú hagas en el marco de tu profesión se va a denominar un acto médico. Aquí hay algo muy importante. Si bien tienes que tener una ética médica individual, la ética médica social jamás te deja. ¿Sí? ¿Ustedes creen que salen del hospital o del consultorio y dejan de ser los doctores? No, doctora. No, doctora. Si a ustedes los ven, a ustedes o a cualquier colega médico lo ven en un estado de ebriedad, en la calle, gritando o cayéndose, ¿van a decir, ah, no, el señor Tantos estaba borracho? ¿O van a decir, el doctor o la doctora Tantos estaba borracha? ¿Qué creen que va a decir la sociedad? El doctor o la doctora. La El doctora. doctor o la doctora. Por eso tu ética médica jamás se pierde. Y si bien uno no vive de la sociedad, el médico es visto de esa manera. Siempre eres el doctor o la doctora y siempre lo vas a hacer. Estés en el supermercado, estés en la farmacia, estés en una discoteca, estés donde estés, las miradas van a estar sobre ti, porque se supone que el médico tiene una ética intachable. Se comporta, tiene sus límites, no va a cometer actos de corrupción, no va a ir en contra de la ley. La gente nos tiene muy arriba en el tema social, aunque a veces no nos apoye tanto en el tema legal. Así funciona. Entonces, como recomendación, a partir de ahora ya están en octavo semestre, ya van a ir a hospitales, ya van a empezar a hacerse conocer. Siempre van a ser los doctores, estén dentro o fuera del hospital, traten de comportarse a esa altura. ¿Sí? Como recomendación, ¿qué características tiene este acto médico? La profesionalidad y la beneficencia. La profesionalidad, porque solo es ejecutable por el profesional médico. Se va a sujetar nuestra profesionalidad a las normas vigentes, ¿no? A las normas que estén vigentes en el país que estemos. También nuestra profesionalidad se va a ajustar al desarrollo científico. Nos tenemos que actualizar constantemente. También se va a ajustar nuestra profesionalidad a la complejidad del acto médico, o sea, cuán complejo es lo que tenemos que realizar con el paciente, y dentro de esa complejidad siempre entra la ética. Por más complejo que sea, vale la pena, es ético, no va a dañar al paciente. Siempre la ética está implícita en todos los actos médicos que realice un profesional de esta área. Nuestra profesionalidad se basa en la disponibilidad de equipo, en los medios de trabajo y obviamente en las circunstancias específicas de la enfermedad del paciente. Siempre vamos a tratar de hacer lo mejor para que nuestro paciente esté bien. Y ahí entra la beneficencia, que es la búsqueda del bien del paciente. No hacer mal. Ese de primum non nocere es primero no causar daño, no producir daño. Es una obligación nuestra
tratar de no lastimar, no producir daño. Si podemos prevenir el daño, eliminar lo que está haciendo daño y promover lo que hace bien al paciente, es parte de nuestra ética. Tengamos la especialidad que tengamos. Puedes ser cardiólogo, pero puedes promover estilos de vida saludable. Eso no lo hacen solo los de salud pública o medicina social. Lo tenemos que hacer todo, no importa el área en el que estemos trabajando. Junto con el acto médico, entra la responsabilidad médica. Según Gisbert Calawick, es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos u omisiones y errores voluntarios e incluso involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Dentro de la responsabilidad médica hay la condición de ser responsable y la obligación de reparar y satisfacer por sí mismo o por otro toda pérdida, daño, perjuicio que se hubiera ocasionado. Esto va a implicar que uno como profesional acepte las consecuencias de un acto realizado con capacidad de discernimiento, voluntad y dentro de un marco de libertad. Lo que no implica que todo lo que hagas esté mal o todo lo que hagas como médico tenga que ser judicializado. Error en el que se está entrando ahora por parte de la población, ¿no? Llegan, haces todo lo que puedes, tienes tu capacidad de discernimiento para decidir qué vas a hacer, la voluntad de hacerlo de la mejor manera posible, la libertad de hacerlo, pero te faltan los medios, te falta la tecnología, te faltan los insumos y a veces no se logra el resultado deseado. ¿Y qué dice la población? ¿De qué nos acusan todo el tiempo? Negligencia médica. Negligencia médica. Ese es un extremo que no debería suceder. Van a escuchar, ¿no? Sanito estaba, ha venido y se ha muerto. No estaba tan enfermo, aquí me lo han matado. No le han atendido, no le han querido atender, no le han hecho nada, le han mirado nomás. ¿No? Van a escuchar mucho de eso, por eso es que hay que conocer cuáles son nuestros actos, cuál es nuestra responsabilidad y siempre documentar todo lo que hagamos. Ahora, dentro de la responsabilidad médica hay una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa implica que tú puedes ser sancionado administrativamente por la institución o rubro al que perteneces. Entonces, si trabajas en un hospital, cometiste un error, se te hizo un proceso interno, te pueden sancionar económicamente o con un memorándum o con suspensión, etc. A eso se refiere la responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil es aquella que te obliga a reparar económicamente los daños ocasionados a la víctima. Y la responsabilidad penal surge del interés del Estado y de las personas particulares interesados, en este caso entre paréntesis las víctimas, en sostener la armonía jurídica y el orden público. Es este interés del Estado en que se haga justicia y que si se ha cometido un delito sea sancionado. Todo dentro del marco del Código Penal. Ahora, para que haya responsabilidad penal, para que haya responsabilidad civil, en estos casos de negligencia médica, tiene que haber también responsabilidad penal. No porque ya digan que ha cometido negligencia médica, el médico es culpable y ya tiene que pagarle al paciente. Para que haya todo esto va a haber un proceso judicial, va a haber un juicio. Para pedir responsabilidad civil, reparación de daños, tiene que haber una sentencia ejecutoriada, donde el juez va a indicar cuál es la sentencia, cuántos años, cuál es el castigo y cuánto tiene que pagar a la víctima. Por eso es que estos procesos, por lo menos en Bolivia, son largos. Y generalmente, en los casos que se llega a corroborar que hubo negligencia médica,
se llega a la conciliación entre ambas partes, ¿no? A un acuerdo transaccional entre ambas partes y el proceso penal queda en la nada. Se desestima y muere, entre comillas, ¿no? Queda así. Me imagino que en los otros países también sigue este camino. Ahora, hay otros países donde realmente es muy marcado esto de la negligencia médica y de las denuncias contra los médicos, que los médicos para poder trabajar en cualquier hospital se tienen que comprar un seguro para las negligencias médicas. Es una obligación de los médicos comprar este tipo de seguros para cubrirse las espaldas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. Doctora, doctora, para tener este tipo de responsabilidad médica, ¿tiene que seguir la secuencia de responsabilidad administrativa, civil o penal o directamente civil y penal? Depende del tipo de delito, entre comillas, ¿no? A veces solo queda en una llamada de atención administrativa. El hospital o los abogados del hospital se encargan de que quede ahí, y que ni la víctima ni el médico lleguen al estrato judicial, ¿no? Por eso ahí, para que, por ejemplo, sea solo administrativa, una llamada de atención, suspensión o alguna multa económica, aquí utilizan mucho el tema de los documentos médicos legales, las historias clínicas. Pero si ya no se puede hacer nada, además de la responsabilidad administrativa, ya se ha sentado una denuncia, eso va a proseguir. Eso va a proseguir y hay que esperar o que retiren la denuncia o que se desestime, o en el caso del Código Penal de Bolivia, que pasen en ciertos delitos 7 años y proscriba el delito. O sea, se pierda, ya no se pueda denunciar o ya no se pueda judicializar por ese delito. Obviamente mucho depende del delito, ¿no? Mucho depende del delito. No es que todos los delitos prescriben. ¿Se ve? No sé qué ha pasado. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí, doctora. Sí, entonces, ya, doctora. Como te digo, una vez que hay una sentencia ejecutoriada, ahí va a ir la responsabilidad civil. El juez va a determinar cuánto es el resarcimiento económico que tiene que dar la persona que ha sido sentenciada para reparar los daños ocasionados a la víctima. Eso ya depende del juez. Ya, doctora, gracias. Ahora, dentro de lo que es la responsabilidad, también hay personas que son irresponsables, ¿no es cierto? Y aquí entra esto del ejercicio ilegal de la profesión. ¿Qué es el ejercicio ilegal de la profesión? Es cuando el supuesto facultativo, el supuesto médico, realmente no es médico. Esto puede suceder en lugares muy, muy alejados donde personas que están en el área de salud, por ejemplo, licenciados de enfermería que han ido a lugares muy alejados, comienzan a trabajar como médicos. Obviamente, por las circunstancias del caso lo hacen, pero si lo llevamos a la parte legal, eso es ejercicio ilegal de la profesión y eso es penado por la normativa boliviana. Por eso ahí indica que hay un suficiente cuerpo normativo y legal que nos indica en qué sentidos o en qué circunstancias se puede denunciar por ejercicio ilegal de la profesión. Y estas son todas las leyes. La ley 3131, que es la ley del ejercicio profesional médico en Bolivia, la única ley que nos ampara, la única, ley muy corta, muy ambigua, muy general, donde no más se protege al paciente que al médico. No tenemos ninguna otra normativa que proteja a los médicos, en Bolivia por lo menos. También está el reglamento de especialidades, subespecialidades médicas, sus estatutos y sus reglamentos internos en el Colegio Médico de Bolivia. ¿Ya? Pero esto es del Colegio Médico de Bolivia. El Código Penal de Bolivia, que habla del ejercicio ilegal de la profesión en estos artículos,
el Código Civil de Bolivia, que también habla del ejercicio ilegal en estos artículos, y también la Constitución Política del Estado. Como pueden ver, sí hay una normativa que es punible, o sea, que apunta al que ejerce ilegalmente, que apunta al que daña, que apunta al que tiene una responsabilidad penal, etcétera, pero no hay una normativa todavía que proteja al médico como tal, porque las negligencias muchas veces no vienen de parte del médico, las negligencias muchas veces vienen de parte del paciente. Tú le dices que tome 5 días de antibiótico y ¿qué hace el paciente? Toma 2. Toma 2, porque ya se siente bien, deja de tomar. Se complica y dice, no, es que el doctor no me ha tratado bien, ni siquiera me ha mirado. Y cuando tú indagas, te dice recién que había tomado recién 2 días o no había tomado, porque no le gusta tomar antibióticos. Entonces, ese tipo de vacíos legales todavía existen en Bolivia, donde el médico se encuentra muy susceptible, muy expuesto a que el paciente negligente, aún siendo negligente, te pueda acusar a vos y cargarte su responsabilidad. Por eso aquí dice, la responsabilidad médica comienza y termina respetando la normativa vigente, teniendo como premisa obviamente el beneficio del paciente, que es a quien nos debemos, pero sin olvidarnos de que nosotros también debemos cuidarnos, respaldarnos y protegernos para que así ambas partes puedan beneficiarse. Bien, eso sería el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?